ofrenda. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Amén. Amén, sí, Señor, no hay nadie como tú, Padre. Y así con esa bendición hemos traído, Señor, esta ofrenda, te la presentamos delante de ti, Señor. Aquellos que la trajeron, los que no pudieron también, Señor, tú conoces, Señor, las necesidades, suple, Padre. Pero te presentamos esta ofrenda, Señor, estos diezmos, Señor, y que sea de olor grato ante tu presencia. Recíbelos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento en esa bendición. Bueno, ya vieron allí el saludo del hermano Héctor, ¿verdad? Después de estar ausente por 2 semanas con su familia. Pues sí, hermanos, cuando uno va para esos lugares, uno se da cuenta que aquí estamos en bendición. Y como yo dije hace poco en una enseñanza, que hay veces que uno reniega de estar aquí, de que por qué yo estoy aquí, que por qué no estoy allá, que por qué me vine, que qué sé yo. Pero cuando vamos a esos lugares donde hay mucha necesidad, nos damos cuenta que aquí estamos en la gloria, hermanos. Aquí estamos donde hay de todo. Así es que no tenemos que quejarnos, porque allá sí anhelan estar aquí. Los que están allá anhelan estar aquí, anhelan conocer Estados Unidos, y nosotros hemos tenido el privilegio que Dios nos ha traído, y es para darle gracias a Dios de que con un propósito estamos aquí, y hay que darle gracias a Dios todo el tiempo, porque en realidad estamos bien bendecidos en este Estados Unidos. Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios, ya que el anuncio, ¿verdad?, que dijo el hermano Héctor, ¿verdad?, ya saben todos, mañana tenemos baby shower y tenemos cumpleaños de 2 niños, un niño de 2 años y una niña de 1 año, creo, ¿verdad? Algo así. El caso es que en el mismo lugar, porque no habíamos anunciado el baby shower, que ya estaba para el día de mañana, y se tuvo que cancelar en el lugar donde se iba a hacer, y por eso se va a hacer en la casa de la hermana Brenda, hermano Luis, porque no queríamos dividir los lugares, porque tocaba el mismo día. Así es que por falta de comunicación sucedió así, pero lo bueno es que vamos a estar ahí todos, acompañándolos en el baby shower y en los cumpleaños. Ahí me imagino que les dieron unas tarjetitas, y si no, pues al rato se las van a dar. Vamos entonces a la palabra de Dios en el libro de Malaquías capítulo 2 y versículos 7 y 8. Malaquías capítulo 2 versículos 7 y 8. ¿Lo pueden poner en la pantalla? Dice, porque de los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te presento, Señor, me presento delante de ti, Señor, y este mensaje, Señor, que tú nos vas a traer, Señor, que sea, Padre Santo, tu palabra, Señor, implantada en nuestros corazones, la que haga efecto, Señor, y así podamos salir edificados, transformados, Señor, de este lugar, y que toda la gloria y la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. En ese capítulo 2, aquí el profeta Malaquías le está hablando a los sacerdotes, que sabemos que el sacerdocio viene del linaje de Leví. Si leemos el versículo 1 del capítulo 2, dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. O sea que le está hablando a los sacerdotes, por eso nos damos cuenta que aquí el versículo 7 dice que de los labios del sacerdote
han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y este versículo yo lo encontré hace como un año atrás, y ese versículo me comprometió a mí más con la iglesia, más con Dios, más con su palabra, porque el sacerdote en el Antiguo Testamento era el que ministraba al pueblo, y en este nuevo pacto, en la gracia, el sacerdote viene siendo el pastor, porque es del que, como dice allí, de los labios del sacerdote el pueblo buscará la ley. En otras palabras, cuando usted viene a la iglesia, usted está esperando que Dios le hable por medio del pastor o por medio del predicador que está aquí. Entonces yo dije, esta es una responsabilidad grande, porque dice allí que uno debe de cuidar. En otras palabras, yo debo de cuidar lo que yo voy a hablar. Yo debo de cuidar cómo conducirme en esta vida, porque es un privilegio, pero también es mucha responsabilidad ser pastor y ser un vocero de Dios. Entonces yo dije, ese versículo es para mí, para yo ponerme bien en orden con Dios, siempre estar en orden, para que así, cuando el pueblo venga a buscar palabra de Dios, pueda encontrarla por medio de mi persona, que soy el vocero de Dios. Y así debe ser con todos los pastores, con todos los ministros, porque es mucha la responsabilidad que tenemos. Porque de lo que nosotros hablemos es que ustedes van a alimentarse. Entonces, lamentablemente en estos tiempos de apostasía que ya estamos, hay pastores que en realidad no se preocupan por las ovejas, no se preocupan por alimentarlos, se preocupan por sacarles la lana, ¿verdad? Se preocupan por sacarles el dinero, se preocupan por el bien de ellos. Y en realidad la Biblia dice que tenemos nosotros que alimentar al rebaño, los ministros, los pastores. Entonces el versículo 8 dice, mas vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, los sacerdotes estaban supuestos a dar un buen ejemplo y a hablar la palabra de Dios, a hablar la ley y ministrarla al pueblo. Y dice que hicieron tropezar en el camino a mucho pueblo. Los hicieron tropezar porque no estaban haciendo de acuerdo a la ley de Dios. No eran de ejemplo para el pueblo de Dios, y de tal manera que hacían tropezar. Es como hoy en día, si hay un pastor que anda dando mal ejemplo, mal testimonio, pues claro que va a hacer tropezar a muchos, a los que lo conocen. ¿Por qué? Porque no anda de acuerdo a la palabra de Dios, no anda de acuerdo a los mandamientos de Dios, no anda de acuerdo a la ley de Dios. Por lo tanto, va a hacer tropezar a muchos. Porque dicen, si el pastor es así, yo también, entonces, ¿cuál es la diferencia? Si el pastor hace esto, entonces piensan que está bien. Pero tenemos nosotros que agarrarnos de la palabra de Dios, y lo que Dios dice, eso es lo que hay que hablar, porque somos los voceros de Dios. Entonces dice aquí que ellos hicieron tropezar al pueblo, porque no andaban conforme a los mandamientos de Dios, dando mal ejemplo, haciendo cosas malas. En el capítulo 1 los reprende duramente. Y ese libro de Malaquías, todo lo que es, les habla de los diezmos, no han traído los diezmos, no han traído, ¿verdad? Le han robado a Dios. De eso habla Malaquías, y de eso se traen exhortaciones para la ofrenda, ¿verdad? Pero en realidad le está hablando a los sacerdocios, porque en realidad han sido han sido de tropiezo para el pueblo. Por eso en todo ese libro de Malaquías les está hablando a los sacerdotes, en parte, más la mayoría de todo el libro, porque es cortito el libro, porque ellos eran de mal ejemplo. Sabemos que el capítulo 3 habla de traer los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa, dice el Señor. ¿Por qué? Dice en el versículo 3 de ese capítulo 2, dice, he aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Imagínense qué fuerte palabra en ese versículo. Los sacrificios que ustedes traen, yo se los voy a arrojar para atrás, porque estaban haciendo mal, estaban haciendo de tropiezo al pueblo, estaban haciendo de tropezadero.
Y Dios nos va a hablar en esta noche acerca de los tropiezos. Porque nosotros estamos, los ministros, los pastores, estamos supuestos a guiar al pueblo por el buen camino, como la enseñanza del domingo para los que no llegaron. El domingo estuvimos hablando en Hebreos 2:1 que dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y en la Biblia, Nueva Versión Internacional, dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Eso es lo que dice esa versión. Deslizarse es perder el rumbo, es salirse del camino, es desviarse. Y el Señor nos está hablando, el primer mensaje, ¿verdad?, de este año, que fue ese, es que no nos desviemos del camino, es que no nos salgamos del camino. El camino es Jesucristo y hay que ir en ese camino angosto. Dice que angosta es la puerta que lleva a la vida eterna, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos van por allá. Pero la iglesia de Cristo, la remanente fiel, tiene que ir por el camino angosto, porque solamente por este camino podemos llegar al Padre. Y en este camino angosto, como estamos hablando, es incómodo porque a veces vamos medios apretados y vamos hasta medios empujándonos y uno al otro, y a veces nos ofendemos los unos a los otros porque es angosto el camino. Pero el Señor nos dice en su palabra que para eso está el Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos redarguye, y cuando tenemos que pedir perdón, hay que pedir perdón cuando ofendemos. Cuando el caso es que tenemos que siempre estar bien con Dios. Y tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda y nos dirige y nos dirige qué hacer cuando tenemos que confrontar algunas situaciones en este camino tan angosto en el cual vamos. Pero así es el camino, hermanos. No es ancho, es angosto. Y tenemos que seguir en este caminar hasta que el Señor venga. Y este 2020, Dios nos habló en ese primer mensaje. Hay que seguir, hay que no desviarnos. Hay que poner más atención a los mensajes que hemos oído, los que oímos el año pasado, los mensajes que hay que recordarlos, cómo el Señor nos estuvo hablando. Y hay que seguir en ese camino, en este 2020. Bueno, esa era la introducción para que sepa de dónde estuvimos hablando el miércoles, y para así seguir la enseñanza. Vamos a hablar de los tropiezos que hay en el camino, porque en este camino también hay tropiezos. Y lamentablemente, vamos al Antiguo Testamento para que veamos cómo en el Antiguo Testamento había muchos tropiezos y tropezaba el pueblo y había quienes los hacía tropezar, algunos líderes, y Dios estaba, pues siempre, ¿verdad?, tenía sus líderes para dirigir el pueblo, pero como en esta ocasión, como en este Malaquías, en este libro, ahí vemos que eran de tropiezo en vez de ser de guía. Si vamos a Deuteronomios capítulo 12 y versículo del 29 al 33, ahí nos vamos a dar cuenta que había una circunstancia, ahí lo pones en la pantalla. Dice: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Aquí les está hablando que la idolatría es un tropiezo para el caminar. Y les está diciendo: guárdense de no hacer lo que hacían esas naciones, porque por eso yo las eché de esas tierras, para que ustedes vivan en ellas, porque eran abominación ante mí, porque hacían cosas abominables, y yo no quiero que a ustedes les vaya a pasar lo mismo. Y ustedes no van a preguntar cuáles son sus dioses que ustedes adoraban, qué dioses ustedes adoraban. No, dice, no pregunten, dice, porque por eso es que yo los aborrezco a esas naciones, por eso las eché de delante de mí y les he dado esas tierras a ustedes. Dice el otro versículo. Dice: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaron en fuego a sus dioses. Ellos tenían dioses, ellos tenían ídolos, estatuas, que había una estatua que tenía las manos así, y ahí le ponían los bebés.
bebés recién nacidos se los ponían ahí y se los quemaban en sacrificio, en ofrenda a sus dioses. Y por eso dice ahí que quemaban a sus hijos, a esos dioses. Dicen, no hagan eso. ¿Y sabe qué? El pueblo de Israel hizo eso. Lo que Dios les dijo que no hicieran, eso llegaron a quemar sus propios bebés, se los ofrecían a esos dioses paganos, y por eso Dios les traía castigo, les traía disciplina, porque lo que les dijo que no hicieran, eso vinieron a hacer, porque eran bien rebeldes a la palabra de Dios. Dice el otro versículo 32, dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. El versículo 33. Sí, el 33. ¿Sí tiene 33 o no tiene? ¿No tiene? Ok. Bueno, ahí lo dejamos. Me equivoqué entonces. Bueno, ahí dice que cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. En otras palabras, todo lo que yo te diga, hazlo al pie de la letra. Ni le quites ni le pongas. Porque Dios es bien específico. Cuando Él nos dice algo, tenemos que obedecer lo que Él nos dice. No podemos nosotros agregar más a lo que Él nos dice, porque entonces pecamos. Él nos dice, haz esto exactamente como Él nos diga, hay que hacerlo. Porque a veces decimos, no, si lo hago de esta manera, si hago esto, a lo mejor es mejor. Si hago esto, pero también hago esto otro, no. Lo que Dios nos dice que hagamos, eso es lo que hay que hacer. Porque a veces nosotros alteramos la palabra de Dios y lo echamos a perder y no nos salen bien las cosas porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, como queremos y no como Dios dice en su palabra. Dios es bien específico. Vamos entonces ahora, ahí ya les advirtió en estos versículos que tengan cuidado, que no hagan lo que las naciones paganas hacían, porque van a pagar las consecuencias. Ahora vamos a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 6. Aquí vemos a un rey que le pasó lo que Dios dijo que no hicieran. Este rey llegó a quemar a sus hijos en fuego, y todos lo conocen, es el rey Salomón. Siendo un rey con tanta sabiduría, que dice que Dios le dijo a Dios, dame sabiduría para guiar a este pueblo. Y él no le pidió riqueza, no le pidió cosa material, sino sabiduría. Y Dios le dio sabiduría, y era bien sabio. Él escribió el libro de Proverbios y Eclesiastés. Él escribió, era sabio porque Dios le dio sabiduría, pero con toda y su sabiduría se desvió, se deslizó, tropezó y cayó. ¿Por qué? Porque hizo las cosas como él quiso y no como Dios le dijo, no hagas esto ni hagas aquello. Dios le dijo, no multipliques los carros, no compres caballos, no hagas esto. Dios le dio instrucciones. Si usted ve cuando le dio la posición de rey, cuando lo llamó, Dios decía en la ley que los reyes no podían multiplicar caballos, no podían multiplicar carros de guerra ni nada de eso, porque Dios quería que dependieran de Él y no dependieran de lo que ellos tenían. No dependieran de los carros, no dependieran de los caballos, de que no se multipliquen, porque entonces no le van a dar la gloria a Dios, sino que van a decir, yo gané las guerras porque yo tengo todo este ejército, tengo todos estos caballos, tengo todos estos carros, y yo por eso soy fuerte, porque yo soy fuerte por lo que tengo. Y Dios quería que le dieran la gloria a Él. Dios quería que no se multiplicaran en cosas materiales, porque Dios quería que siempre le dieran la gloria a Él en todas sus guerras, en todas sus batallas. Por eso no quería. Pero vamos a ver aquí a leer cómo lo que le sucedió a este rey, que era muy sabio. Dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Eran puras paganas, eran puras mujeres paganas que eran idólatras, adoraban a estos dioses abominables. Dice el versículo 2. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ellas, ni ellas se lleguen a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, las amó, porque era el rey, porque él creía que podía tener todos los privilegios. Y estas mujeres, y no fueron 2 y 3, fueron 1000 mujeres, imagínense. Qué hombre tan sabio. Bien tonto se volvió, hermanos, porque las mujeres lo volvieron así.
Si con una mujer uno a veces no puede, imagínese con 1000. Si uno se le hace difícil tratar con una, imagínese con 1000 mujeres, porque tenía 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Dice el otro versículo. Dice, y tuvo 700 mujeres, ahí lo dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Ahí lo dice claramente en ese versículo. Las mujeres desviaron su corazón, se desvió del camino, se desvió de los mandamientos de Dios. Dijo, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Solamente una mujer. Dice que además de la mujer que él escogió, la primera que era la hija de Faraón, esa era su esposa. Después decidió escoger muchas y puras paganas. Ninguna de las israelitas. Puras paganas allí como reinas y como concubinas. Entonces dice que desviaron su corazón. ¿Por qué? Porque ellas querían que las atendiera. Ellas le pedían, atiéndeme. Imagínense con muchas mujeres, y atiéndeme a mí, mira, yo voy a adorar a este Dios, yo voy a adorar a este Dios. Y así dice que lo desviaron su corazón. Porque imagínense cuándo podía contentar a cada una de ellas, si eran muchas. Así es que sea sabio, solamente tenga una esposa, hermano. Sea sabio, porque eso es lo que dice Dios. Como dije al principio, Dios dice una cosa, no digas no, a lo mejor con 2 es mejor. No, con 2 es un fracaso y es antibíblico. Así es que lo que dice Dios, dice que una mujer solamente, marido de una sola mujer. Bueno, el otro versículo dice, porque todavía no acaba ahí, dice, y cuando Salomón era ya viejo, porque a veces ya era viejo, imagínense, más se aprovecharon de él, el pobre. Ya un viejito, pues ya para qué sirve. Las mujeres se le echaron encima y hicieron con él lo que quisieron, porque imagínense, pues cuando estaba nuevo todavía podía defenderse, pero ya viejito, ya no lo respetaban, hermano. Ya no respetan a los viejitos. Así es que los viejos no se casen con una muy joven. Dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Su corazón no era recto, como el de su padre David. David era el padre de Salomón. Y si seguimos leyendo los otros 2 versículos, el 5 y el 6 dice, porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y más adelante en otros versículos que siguen, dice que también llegó a quemar sus hijos en el fuego. Lo que dijo Dios que no hicieran, eso hizo. Él mismo, sus propios hijos, bebés recién nacidos, se los fue a ofrecer ese ídolo, creo que era Moloc, al que le ofrecían los bebés en fuego. Pues él se inclinó a esos dioses y dejó a Dios, dejó a Jehová que le dio la sabiduría. Por eso, hermano, tenemos nosotros que ser fieles a Dios en su palabra y no hagamos las cosas a nuestra manera, porque este rey quiso hacer las cosas a su manera y todo le salió mal. Lo desviaron del camino, lo desviaron de la voluntad de Dios y vino a ser en realidad la vergüenza de Israel, siendo el rey más sabio que ha existido. Dice que no ha habido un hombre más sabio que Salomón, aparte de Jesús, en este mundo. Y con todo y eso, se desvió, lo desviaron. No está en la sabiduría, no está en la fuerza del hombre, está en hacer la voluntad de Dios. Acuérdense que Sansón era muy fuerte y Dalila lo dominó. Aquí también lo apunté, a ver si alcanzamos a llegar ahí. Sansón era muy fuerte, podía con ejércitos, no lo podían derrotar, pero una mujer lo dominó. Aquí tan siquiera Salomón tenía razón, eran 1000, pero Sansón era solamente una, hermanos, y una lo dominó. Así es que no depende del número, sino de las artimañas de algunas mujeres, ¿verdad? Por eso usted guárdese en santidad para que sea una mujer sabia, como dice Proverbio, ¿verdad? La mujer virtuosa. Porque sí las hay, en realidad sí hay mujeres virtuosas que Dios ha separado para su reino. Pues Dalila dominó a Sansón, que era tan fuerte, lo ablandó con sus palabras, hermano. Con cómo le hablaba. Ahorita a ver si llegamos ahí, porque sí lo apunté aquí. Creo que lo apunté, ni recuerdo, pero creo que no creo que no lo apunté porque dije no es necesario, pero dije, como que era ya conocen la historia.
Ahí será otro día para cuando abrimos un servicio de jóvenes, que es muy importante a veces esos mensajes para los jóvenes. Pero bueno, vamos ahora a Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25. A ver otra historia de otro rey que también desvió a todo el pueblo. Aquí a Salomón lo desviaron las mujeres, lo desviaron de la voluntad de Dios. Pero hubo un rey que se llamaba Jeroboam, que este rey desvió a 10 tribus de Israel. En el capítulo 12 y versículo 25, vamos a leer del 25 hasta el 29. Les voy a introducir más o menos de lo que se trata, porque solamente voy a leer unos cuantos versículos. Este rey, Jeroboam, antes de este capítulo, le salió al encuentro un profeta, porque este rey, si no me equivoco, era hijo de un siervo de Salomón, cuando Salomón vivía. Y le dijo, este profeta le salió al encuentro a este rey, antes de que fuera rey, y le dijo, Dios te ha escogido a ti, dice, para que tú guíes a 10 tribus, porque el reino se va a dividir. Se van a dividir 10 tribus para el norte y 2 tribus para el sur, que se van a quedar en Jerusalén, y tú te vas a quedar con 10 tribus. Con 10 tribus le dijo. Dios lo escogió como rey, pero él no obedeció tampoco. Él hizo lo malo, y ahorita vamos a ver qué fue lo que hizo. Pero Dios sí lo escogió, porque después le dice, me pesa le sale otro profeta y le dice, me pesa haberte escogido. Dios le dijo, yo te escogí para que tú guiaras al pueblo, pero tú lo desviaste. Y cuando usted tenga tiempo puede leer toda la historia, porque es larga la historia de lo que estoy hablando. Pero vamos a leer esos versículos para más o menos que usted se dé cuenta. Dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. El 26. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. En otras palabras, él tenía ya 10 tribus de su parte, porque Dios se las había dado. Pero aquí dice que él pensó en su corazón, dijo, ahora se volverá el reino a la casa de David, porque Roboam, el hijo de Salomón, era rey en Judá, que se había quedado solamente con la tribu de Judá y con la tribu de Benjamín. Y él ya tenía 10 tribus allá, en el norte. Y él tuvo temor y pensó, dice, ahora Roboam, el hijo de Salomón, está reinando en Jerusalén, y estas 10 tribus se van a ir allá a adorar a Dios en Jerusalén. ¿Y qué fue lo que hizo para que no se fueran a Jerusalén a adorar allá? Él hizo altares en los montes, y él hizo 2 becerros, y puso un becerro en una ciudad y otro becerro en otra ciudad, para que fueran a adorar a esos becerros, que les dijo, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. O sea, que engañó al pueblo, engañó a todo el pueblo, un rey. Sigamos leyendo el versículo 26. Dice, si este pueblo subiese a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, el hijo de Salomón, como le estaba diciendo, y me matarán a mí, y se volverá a Roboam, rey de Judá. En otras palabras, si este pueblo, estas 10 tribus que yo tengo a mi cargo, van a Jerusalén a adorar allá a Dios, a hacer sus sacrificios allá normalmente como se hace, se van a quedar allá y me van a matar a mí, que Dios me ha escogido como rey. Y tuvo temor. Entonces esto fue lo que hizo. Versículo 28. Y habiendo tenido consejo, o sea que tenía sus consejeros, pero sus consejeros también lo aconsejaron mal. Dice, habiendo tenido consejo, el rey hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. En otras palabras, ¿qué van a hacer hasta Jerusalén a adorar? Ya han subido muchas veces, ya han estado adorando allá mucho tiempo. ¿Qué tanto ir a Jerusalén a adorar? Estos dioses los sacaron de Egipto, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Y la gente le creyó. Dice el otro versículo, el 29.
Y puso uno en Betel y otro en Dan, uno en una ciudad y otro en otra ciudad. Y les dijo, vayan y adoren. Y además de eso, los demás versículos que no los apunté, dice que puso altares en los montes, en los lugares altos, puso altares y puso ídolos para que la gente fuera a adorar ahí, a ofrecer sus sacrificios a esos ídolos, a esos dioses que él mismo fabricó. Y le hicieron caso. Y él se quedó con todas las tribus y los desvió. Los hizo idólatras. Un solo rey. Imagínense, vemos a Salomón que lo desviaron las mujeres. Y aquí vemos a un rey desviando a todo el pueblo. Por no seguir la voluntad de Dios. Por eso, si usted está en un lugar donde sabe que la doctrina se está desviando, mejor sálgase y busque una iglesia donde sí se predica la sana doctrina. Porque un hombre puede desviar a toda una iglesia. Y ha sucedido. Por eso se han vuelto, por eso ha habido sectas. Porque empiezan con poco a poquito y después al rato ya están bien desviados. Y ya no hay quien los vuelva para atrás porque le creen a una sola persona que los desvía completamente de la voluntad de Dios. Esta es la palabra más segura, como estamos leyendo, hablando el miércoles. La palabra más segura es la Biblia. Cuando las cosas están medias raras, hay que ir a la Biblia. Cuando las cosas que se están diciendo en un púlpito están medias oscuras, vaya en su casa y lea en la Biblia si lo que se está predicando es cierto o se está desviando un poco el mensaje. Porque así es como se desvían las iglesias y vienen a caer en una secta. Empiezan trayendo herejías, empiezan trayendo cosas que no son como dice Dios y después de tanto y tanto vienen a caer en una secta donde ya se desvían completamente y se pierden. Ha sucedido y hay historia que ha sucedido de personas que eran pastores y hicieron sectas y murió sus congregaciones. Tenemos en Waco, Texas, a David Koresh, tenemos por allá, no sé, para el sur de allá de Centroamérica, para allá, no sé para dónde. La historia este otro, ¿cómo se llamaba? Jim John, que también murieron como 900 personas con unas jarras de Kool-Aid envenenada. En la Guyana, islas de la Guyana creo que se llamaba. Las islas Guyana, y está en los documentales por ahí. Se hicieron sectas, empezaron bien, empezaron enseñando la palabra, pero un día dijo este hombre, que se hizo la secta, el Jim John, un día dijo, ¿saben qué? Guarden la Biblia, no vamos a hablar de la Biblia, ahora yo les voy a hablar porque Dios habla por medio de mí. Y toda la gente le hizo caso, como el 85%. Están los documentales, por ahí usted lo puede buscar. Y la gente le hizo caso, que cuando él hablaba era Dios hablando y ya la Biblia ya no la sacaban. Él decía, Dios dice esto y esto, Dios dice así y así, Dios dice así y así, y la gente le hacía caso. Después hasta les quitó las mujeres. Y si Dios me dice que tu esposa va a ser mi mujer, ok, pues ahí está, llévatela. Si Dios te dice. Así llegó a suceder. Usted vea los documentales, no cree que estoy exagerando. Porque hacen creer al pueblo que Dios habla por medio de ellos. La Biblia, hermanos, la Biblia es la única que nos puede guiar en el camino. No se deje llevar por cosas por allí que escuche o qué sé yo, porque poquito a poquito dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura al mensaje lo echa a perder. Por eso, hermanos, aun si yo estoy predicando y usted sabe que dijo yo algo un poco mal, vaya y busque, y si estoy mal, pues corríjame también. ¿Sabe qué, pastor? Yo me di cuenta que lo que usted dijo como que no está bien, como que usted dijo una cosa que no es, y ahí, ok, si estoy mal, pues sí, lo reconozco porque hay que hacerle caso a la Biblia y no hacerle caso a los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener los ojos bien abiertos, porque en realidad hay mucho engaño, hay mucha apostasía, y iglesias grandes se han desviado del mensaje, del camino que es Jesucristo, predicando cosas que no son. Vamos ahora a Romanos capítulo 16, versículo 17. Ya nos vamos a ir acercando al Nuevo Testamento y hablar del camino, pero el camino correcto que es Jesucristo. En Romanos capítulo 16 y versículo 17, ahí también habla de aquellos que hacen tropezar. Dice, mas os ruego, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido
y que os apartéis de ellos. Que tengamos cuidado, dice allí, de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Ahí dice en contra de la doctrina, no en contra de un ministerio, no en contra de una iglesia, en contra de la doctrina. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Es como le digo, cuando hay alguien que está empezando a traer un mensaje medio oscuro, que no es claro y que se está desviando de la palabra de Dios, hay que apartarse. Hay que apartarse. ¿Por qué? Porque nos van a echar a perder, nos van a sacar del camino. Nos van a sacar del camino correcto. Con poquito a poquito nos van a ir sacando y después no vamos a encontrar el camino porque vamos a estar ciegos, vamos a estar en tinieblas y no vamos a poder ver el camino. Y alguien te puede decir, estás mal, te están engañando. Alguien te puede decir, estás mal, te están engañando, te están manipulando y la gente no se da cuenta y no hace caso. ¿Por qué? Porque ya están engañados, porque ya están en realidad manipulados de tal manera que no hacen caso aún lo que dice la Biblia, porque ya están siguiendo a un hombre, ya no están siguiendo lo que Dios dice. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra. Lo que dice la palabra de Dios, eso hay que seguir. Aunque los demás, aunque te tengan un mensaje muy bonito, que aparentemente se ve bien, pero hay que pasarlo por la Biblia, porque este es el escáner. La Biblia es el escáner de los mensajes. De aquí se prueba quién está mal y quién está bien. Conforme a lo que dice la Biblia, de aquí está todo. Porque Dios no miente. Dios es justo y Dios es fiel y Él no miente en su palabra. Entonces aquí el apóstol Pablo ruega, ¿verdad? Ruega que se fijen. En otras palabras, hay que fijarse, hermanos. Hay que fijarse cuando uno viene a un mensaje. Fijarse si es que hay alguien que está medio desviándose o queriendo desviar el pueblo. Y hay que apartarse si están mal, porque entonces nos van a echar a perder. Uno trata de ir por el buen camino y te desvían del camino de tal manera que después no vas a poder regresar, porque te tienen bien engañado y crees que estás bien. Esos que están en sectas y en iglesias religiosas que los están engañando, ellos creen que están bien. Usted habla con un testigo de Jehová y ellos creen que están en la verdad. Usted habla con un mormón y ellos creen que están en la verdad. Ellos no saben que están siendo engañados. Pero nosotros sabemos que ellos están siendo engañados porque tenemos la verdad nosotros. Y ellos tienen otros libros. Aún la Biblia de los testigos de Jehová es cambiada, está alterada. Le pusieron y le quitaron para que ellos la puedan entender a su manera, pero conforme a la Biblia que tenemos nosotros está mal. Así es que ellos están mal, pero ellos creen que están bien. Usted habla con ellos y ellos están bien seguros de que están bien. Y no hay quien los saque de ahí, porque están bien engañados. Por eso, cuando uno escucha un mensaje, hay que escudriñarlo bien, hay que escucharlo bien, hay que oír bien. Y como vuelvo y repito, si está medio oscuro, hay que analizar bien el mensaje, hay que analizar bien la palabra, para que no nos engañen. Bueno, vamos ahora a Marcos capítulo 9, versículo 42. Porque aquí Jesucristo también advierte. Aquí es Jesucristo hablando. Y aquí pone de ejemplo, ¿verdad? El versículo 42 del capítulo 9 de Marcos. Hay otros, Lucas, Mateo también hablan de este pasaje, pero yo escogí solamente este versículo. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Es mejor, dice Jesucristo es mejor. ¿Por qué? Porque si esa persona que está haciendo de tropiezo se quita, se elimina, ya no va a seguir engañando. Dice que es mejor, porque está haciendo de tropiezo. Hace tropezar a uno y hace tropezar a muchos, y a muchos, centenas, millares, miles puede hacer tropezar una persona que está haciendo de tropiezo. Por eso dice, es mejor que se le ate una piedra de molino y se le tira a la profunda del mar, en vez de que haga tropezar a estos pequeños, estos pequeñitos, dice él, que creen en mí. Jesucristo advirtiendo. En Lucas dice, es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel, porque él viene los tropiezos. Y vuelve a decir lo mismo, mejor es que se le atase una piedra de molino al cuello y se
le tiraré a la profundidad del mar antes de que haga caer a uno de estos pequeñitos, dice allí, en Lucas y en Mateo también. Es una advertencia para uno estar uno bien seguro de lo que uno está predicando. Porque no solamente a los que predicamos, eso tiene que ver, ahí cuando dice Jesucristo, tiene que ver en nuestro diario caminar allá afuera también. No es solamente la enseñanza aquí, es cómo caminamos allá. Que porque también nosotros allá podemos hacer caer a alguien, haciendo cosas indebidas, engañando, qué sé yo. Eso es también hacer caer, hacer tropezar. En nuestra conducta, en nuestro diario vivir allá afuera con los demás, viviendo una vida de hipocresía, eso puede hacer de tropiezo también. Porque tenemos que ser genuinos, tenemos que ser lo que predicamos, lo que conocemos, eso es lo que hay que predicar y eso es lo que hay que vivir. Y si no vivimos lo que predicamos y lo que enseñamos, entonces somos de tropiezo a otros. O sea que eso es para todos, lo que dice Jesús ahí, es algo bien delicado. Es una advertencia para no ser de tropiezo a nadie. Hay veces que es mejor sufrir el oprobio, en otras palabras, sufrir la humillación antes de hacer caer a alguien. Mejor que te critiquen, que te humillen, que te pisoteen, a que tú pisotees a otros, como dije una vez. Yo prefiero que me saquen el dinero a que digan este es un malagradecido, un mal jefe, qué sé yo. Prefiero mejor, mira, ahí te va un poquito más. Prefiero que digan es un tonto a que es un abusivo, a que digan es un aprovechado, no paga bien, quiere los trabajos gratis. Yo no soy de los que me trabajen gratis, yo siempre quiero pagar. Una vez un amigo dice, ¿sabes qué? Dice, yo una vez andaba con unos amigos, dice, y me dijeron, ¿sabes qué? Dice, vamos a hacer un trabajo, dice, y vamos a hacerle un trabajo a la casa del pastor. Era un pastor, ni dijo qué pastor era, solamente dijo, no, pues pues vamos, dijo él. Él no, en ese tiempo, pues él no era cristiano, él solamente era amigo. Y hace años que me dijo eso. Dice, y ahí voy con estos amigos, dice, no, pues a hacerle un trabajo a la casa del pastor. Y ahí vamos, dice. Le hicimos el trabajo y al final del día, pues nos despidieron. Bueno, pues ya, se pueden ir. Gracias, Dios los bendiga. Y dijo, y bueno, ¿y dónde está la paga? No, es que es el pastor, ¿cómo le vas a cobrar? No, dice, pues yo pensé que por el pastor, que como está más bendecido, pues me iba a bendecir más, dice. Y resulta que no nos pagó, dice, no, ¿qué clase de pastor es ese? Y yo entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Le dije, yo no voy a ser de esos pastores que me critiquen. Porque hay veces que al pastor hay que darle de todo, hay que todo gratis, no. Somos de tropiezo para otros, hermano. En la iglesia decir, no, pues, porque es el pastor. No, hermanos, a veces uno ni quiere que los mismos de la iglesia le den las cosas gratis a uno porque uno no quiere ser de tropiezo. Porque lo que me dijo este muchacho, ese amigo, se me quedó. Y yo no pensaba ser pastor algún día, pero ahora que soy, ahora me acuerdo. Porque no quiero que también al rato digan, mira, el pastor Carlos quiere todo gratis, ¿no? Yo si puedo, pago, y si no, pues consigo, qué sé yo. Porque yo no quiero que me critiquen, así como este amigo mío que dice, no, pues si el pastor está bendecido, pues nos tiene que bendecir a nosotros. Así debe de ser. Y a veces en la iglesia creen que el pastor se merece todo, ¿no? Somos iguales todos. Yo soy igual que ustedes, yo trabajo, yo también tengo mis gastos, mis problemas. Simplemente pues oren por nosotros y ya, que el Señor me ayude. Porque en realidad se vitupera el evangelio cuando a una persona se pone muy en alto porque tiene cierto cargo. Y yo no creo que hace bien. A veces no hacemos bien en tener una persona muy en alto y que allá afuera hablen bien de esa persona y en realidad a veces son abusivos. A veces se acostumbran los pastores a que todo es gratis. Todo lo quieren gratis, ¿no? Yo siempre le digo, te voy a pagar. Aunque hay unos que no quieren ni que les pague, pero yo me siento bien cuando les pago. Porque así debe de ser. No quiero ser criticado. Y en realidad es injusto, porque todos tenemos necesidad. Y el trabajo de cada quien vale también. Bueno, nos salemos de ahí porque está un poco caliente. Para otros, no para mí. Algunos que van a escuchar por ahí.
¿Qué tal si vamos a Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6, del 1 al 6? En Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6, allí vemos a un hombre que era bien malo, Saulo de Tarso, todos lo conocen, que después vino a ser Pablo. En esos versículos vemos que Jesucristo se le aparece. Ahora vamos a ver el otro lado del tropiezo, porque ya vimos lo que es tropezar y desviarse. Ahora vamos a ver el tropiezo que te lleva al camino. Porque aquí vamos a ver a un hombre que andaba por un camino diferente, andaba por un camino erróneo y él creía que estaba mal, y es Saulo de Tarso. La historia lo conocemos. Él era un fariseo de los fariseos. Era bien celoso de la ley de Moisés. Y él creía que ese era el camino que llevaba a Dios. Y él dice la Biblia que él perseguía a los cristianos cuando nació la iglesia en el aposento alto, que allí mataron a Esteban, el primer mártir. Él estaba allí presente. Dice que las ropas las pusieron enfrente de él cuando apedrearon a Esteban. Y él siguió persiguiendo cristianos. Era un hombre bien celoso de la ley. Y él creía que andaba en el buen camino. Él creía que matando cristianos andaba sirviendo a Dios. Y después Jesucristo se le aparece y le dice, ¿sabes qué? Me estás persiguiendo a mí. Y ahí vamos a ver cómo el encuentro que él tuvo. Vamos a leer. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él sabía que estos hombres andaban siguiendo un camino, que es Jesucristo. Y él dice, bueno, ese camino es un camino desconocido. El camino que yo conozco es la ley de Moisés. Y yo sé que la ley de Moisés ya tiene miles de años, ya tiene siglos, que ese es el camino que lleva a Dios. Ahora dicen que hay un camino diferente y así le llamaban a los primeros cristianos, los del camino. Por eso dice ahí, en este camino, porque ellos decían, no, pues este es el camino, Jesucristo es el camino. Porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en el capítulo 14 de Juan. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, él se dio cuenta que este camino no era el camino que él conocía. Y él estaba furioso porque se estaban levantando muchos cristianos para seguir a Jesús, el camino de Jesús. Todos los discípulos, todos los apóstoles que se quedaron en ese tiempo predicaban el evangelio de Jesucristo y él estaba celoso porque era un camino diferente al que él conocía. Y entonces él dice que iba y pedía cartas en las sinagogas, ¿verdad? Y a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Los trajere presos para matarlos, para sacrificarlos, porque allá era de vida o muerte el evangelio en ese tiempo. Dice el otro versículo, el versículo 2. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y el 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, tú me estás persiguiendo a mí cuando tú estás persiguiendo a los cristianos. Tú crees que estás ayudándome y no, tú me estás persiguiendo. Ahí Juan se dio cuenta que él estaba equivocado. Dijo, entonces, ¿en qué camino estoy yo? Yo estoy en el camino incorrecto entonces, porque si es el Señor el que se me aparece y dice que lo estoy persiguiendo a él, entonces ahí se turbó todo. Dice que se cayó yendo por ese camino, se cayó por la luz que era Jesucristo apareciéndose allí y quedó ciego. Después tuvo que Jesucristo llamar a Ananías y fue, le puso las manos y recibió la vista. Conocemos la historia. Pero aquí vemos a este Saulo por un camino equivocado y él creía que estaba bien. Y se encuentra con Jesús y Jesús dice, yo soy el camino, sígueme. Me estás persiguiendo, mejor sígueme y tú me vas a servir. Y tremendo apóstol, ¿verdad? Que fue a causa de ese tropiezo, que es
tropezó con Jesucristo. O sea que cuando nosotros estamos en un camino equivocado y tropezamos con Jesús, ese tropezón es bueno, hermanos. Tropezar con Jesús es bueno porque nos damos cuenta que estábamos mal. Yo antes estaba por un camino de religión, porque así me enseñaron mis padres, y yo creía que estaba bien, porque no conocía el camino de la salvación, que es Jesucristo. Y cuando me tropecé con Jesús, con el Evangelio, ese trompezón me hizo sacar del camino equivocado y me puso en el camino correcto. Es bueno tropezar con Jesús, porque Él es el que nos salva. Vamos a seguir. Ahora vamos a Romanos capítulo 9 y versículo 30 al 33. Romanos 9 del 30 al 33. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. No la alcanzó. Dice, ¿por qué? Porque iba tras ella por fe, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ellos iban, ¿verdad?, por medio de la ley, haciendo obras, queriendo agradar a Dios. Pero dice que ellos iban así, haciendo obras para ganar la salvación, y cuando vienen tropiezan con Jesucristo, que es la piedra de tropiezo, dice ahí. Dice el otro versículo, el versículo 33. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. Todos los que hemos caído en Jesucristo, que es la roca, no somos avergonzados. Estábamos mal, estábamos por otro camino, nos habían predicado otro evangelio y estábamos por un camino equivocado, pero cuando tropezamos con Cristo no hemos sido avergonzados porque Él es la salvación. Esa es la piedra que nos salva. Este tropiezo es bueno, porque cuando tropezamos con Él es que estábamos mal, es que estábamos por camino equivocados. Y ese tropiezo nos hizo reaccionar, nos hizo pensar en qué camino estoy yo, en qué camino estaba. Y entonces vemos claramente ahora el camino que es Jesucristo, porque tropezamos en Él, que es la roca de nuestra salvación. Dice el versículo, ahora vamos a Mateo capítulo 11, versículo del 1 al 6. Mateo capítulo 11, versículo del 1 al 6. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y el otro versículo dice, vamos hasta el 6, dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. El 6. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Cuando nosotros topamos con Jesucristo, nos damos cuenta que estábamos mal por los otros caminos. Pero hay quienes tropiezan con Él, pero caen y no se levantan porque no quieren aceptar el evangelio. Dice que bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Cuando nosotros estábamos desviados, chocamos con Él, chocamos con la roca y nos dimos cuenta que estábamos mal, pero hay quienes se les predica el evangelio y no creen. De tal manera que dice, no son bienaventurados. ¿Por qué? Porque siguen tropezando y tropezando, porque no creen en que Él es el verdadero, la roca de salvación, la roca en la cual podemos tropezar y somos salvos. Dice que bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. El que crea en Él es bienaventurado. El que acepte el evangelio de Él es bienaventurado. Eso es no hallar tropiezo en Él. Es creer lo que Él dice.
es creer lo que Él es. Eso es no hallar tropiezo. Porque hay otras religiones por ahí que son tropiezo. Tú te tropiezas con Buda y te vas al infierno. Te tropiezas con otra religión y te vas al infierno. Pero aquí dice que en Él no hay tropiezo, porque Él es la roca de nuestra salvación. Todo aquel que acepta el Evangelio es bienaventurado. ¿Por qué? Porque se ha encontrado con el verdadero que da la salvación, Jesucristo. Por eso dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Es como si se contradiciera de que si cuando uno tropieza, uno encuentra la salvación, pero no se contradice. Porque dice que es bienaventurado el que no haya tropiezo en Él, en sus palabras, en su Evangelio, porque lo cree. Porque cree lo que es, lo que Él dice, sus palabras son fieles, son verdaderas, y el que cree en Él no será avergonzado y es bienaventurado. Para terminar, vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8. Ahí vamos a entender más mejor lo que es Jesucristo como roca, que a algunos hace tropezar y caer, y a otros viene a salvar. Aquí lo vamos a entender más porque hay más versículos, y lo dice más claramente el apóstol Pedro. Versículo 4 del capítulo 2 de 1 de Pedro. De segunda, 1 de Pedro 2, 4 al 8. Ok, ahí está. Dice, acercados a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cayere en él no será avergonzado. Aquí dice que el que cae en Jesucristo no es avergonzado. Lo que dice el otro, lo que leímos en el otro pasaje. Dice el versículo 7. Para vosotros pues, los que creéis en Él, precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Dice que para nosotros, para la iglesia, para los que aceptamos el Evangelio, Jesucristo es precioso. Dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí dice claramente lo que dice Mateo. Dice que ellos tropiezan cuando son desobedientes a la palabra de Dios. Dice ahí claramente, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes. Aquella persona que se le predica el Evangelio, se le predica la palabra de Dios y choca con ellos esa palabra y desobedecen, no aceptan la palabra de Dios, esa piedra es tropezadero para ellos, porque no quieren aceptar el Evangelio, la salvación que es Jesucristo. Dice la palabra de Dios en uno de los evangelios, dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque todo aquel que no acepta el Evangelio, todo aquel que no acepta la palabra de Dios, todo aquel que no acepta la salvación, ya está condenado a una vida eterna separada de Dios por no creer en Jesucristo. Y van a seguir siendo condenados hasta que mueran, y si no se arrepienten, se van al infierno. Así de simple. Un hermano mío, cuando me convertí a Cristo, fue lo primero que me dijo, dice, pues, ¿qué es eso de que ya no eres católico? ¿Qué es eso que ya dejaste la religión? Sí, le dije, porque ya encontré el Evangelio verdadero. Ya encontré, le dije, la salvación. Ya encontré, le dije, la palabra de Dios. Dice claramente que solo en Jesucristo hay salvación. Y dice la palabra de Dios, le dije, porque yo no conocía mucho, dice la palabra de Dios que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Le dije, ¿tú crees en la palabra de Dios? Sí, sí creo. Porque yo le dije que si no creía iba a ser condenado. Entonces creyó, porque yo le dije que si no creía estaba condenado. Era lo que dice la Biblia. Dice, sí, sí creo. Porque el que no cree, hermanos, es condenado.
Bienaventurado es el que no haya tropiezo en él. El que crea la palabra, el que lo obedezca, el que reciba el sacrificio de Cristo es bienaventurado. El que no lo reciba, el que lo rechaza, ha sido tropiezo para él. Jesucristo ha sido tropiezo y se va a perder. Va a seguir por otros caminos que no son el camino de la justicia, que no es el camino de Dios, y va a andar por otros caminos buscando la solución a sus problemas y se va a perder si no viene a Cristo. Hasta que no venga a Cristo, la persona no es salvo, porque Jesucristo es el único que da salvación. No hay otro camino, no hay otro, solamente Jesucristo. Por eso todas las religiones que están desviadas se están perdiendo, van rumbo al infierno porque no hay salvación sino solo en Jesucristo. En Él no hay tropiezo, Él es el camino, Él es la salvación, Él es la vida y no hay otro camino más que Jesucristo. Entonces, Él viene a ser, tropezamos con Él, caemos en Él y somos salvos. Él nos agarra, nos levanta y dice bienvenido a casa. Y aquellos que lo rechazan, sigue Él esperando que un día se arrepientan, porque Él no obliga a nadie a creer. Él no obliga a nadie a creer en Él. En una ocasión, en el capítulo 6 de Juan, los discípulos, cuando Él dijo, yo soy el pan de vida, el que de mí come, el que come mi carne, bebe mi sangre, ese es salvo. Ese tiene vida eterna. Y cuando escucharon ellos, sus discípulos, que Él estaba hablando como unas palabras medias que no entendían, dice que muchos se fueron de Él. Mucha gente, lo seguían multitudes, y cuando Él dijo, todo el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Dice que se fueron de Él, ya no lo seguían. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y dijo Pedro, ¿a dónde más vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Jesucristo no les dijo, no, pues, por favor, síganme. Yo les doy la salvación, yo les doy la vida eterna, pero síganme. Él no le rogó. Dice que se apartaron y se fueron las multitudes que lo seguían. Y aún a sus discípulos les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Dijo, pues ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Así es el evangelio, hermanos. ¿A dónde más vamos a ir? Si Él es el camino. En Él tenemos todas las bendiciones. En Él confiamos. Dice que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero dice que confiemos, Él ha vencido al mundo. Vamos a pasar en este mundo por momentos difíciles, momentos tristes, pero también momentos alegres, también momentos agradables, momentos gozosos, porque este mundo trae de todo y en el evangelio se goza bien. Es bonito tener paz. Los de allá del mundo no tienen paz. ¿Usted cree que tienen paz? No tienen paz. Porque dice Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz que el mundo tiene allá afuera es una paz pasajera, una paz falsa. Tienen paz mientras todo va bien, pero a la vez que tienen problemas ya no hay paz. Y cuando nosotros que somos hijos de Dios, aunque tengamos problemas, tenemos paz, porque tenemos confianza en aquel que da la paz. Todos tenemos problemas en el mundo, los cristianos y no cristianos, pero la fe de nosotros sobrepasa todo entendimiento, porque creemos y tenemos confianza y Él nos da paz en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, en medio de las situaciones difíciles, en medio de las tormentas. Él nos da paz, porque Él dijo, venid a mí los trabajados, los cargados, los cansados, y yo los haré descansar, porque Él es el único que nos puede ayudar, hermanos. De ahí para allá no hay solución. Él es el único, por eso yo les aconsejo, sigamos este caminar. Aunque esté difícil, con obstáculos, este camino angosto y difícil, pero vale la pena porque un día vamos a llegar a la meta. Un día vamos a llegar a la meta del supremo llamamiento, dice el Señor. Y allí se acabó nuestra jornada, hermanos. Estamos esperando su venida, estamos esperando la venida de Cristo. Pero si no viene, hermanos, un día nos vamos a ir de este mundo. Un día nos vamos a ir. Y qué bonito sería que el Señor diga, entra bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Porque a todos, la salvación es para todos, hermanos. Los galardones son diferentes. Dice que allá va a haber galardones. Galardones van a ser para aquellos que se esforzaron, quisieron o fueron obedientes a lo que el Señor les dijo, aquellos que tuvieron un encuentro con el Señor y fueron obedientes a todo lo que Dios les dijo, van a tener galardones allá. Pero hay quienes solamente van a ser salvos por pura misericordia. Para ellos no hay galardones.
Hay quienes han sido salvos en su último día de su muerte, en sus últimos instantes de su vida. Nunca le sirvieron a Dios, como mi abuelo, que ya les he contado antes, que él fue salvo cuando se estaba agonizando. Le llevaron la salvación allí, aceptó a Cristo en los últimos instantes de su vida, nunca le sirvió al Señor. Él no va a tener galardones, pero está en el cielo. Pero qué bueno que usted y yo, si nos esforzamos y cumplimos nuestro llamado en lo que el Señor nos haya puesto, en cualquier don que Dios nos haya dado, que lo ministremos, Dios tiene galardones para nosotros, porque le estamos sirviendo, nos estamos sacrificando día con día, dejamos cosas por hacer, por servir al Señor. Hay galardones, hay premios para aquellos que se esfuerzan, hermanos. Si es que vale la pena esforzarse, porque no es en vano esta carrera. Esta carrera tiene su premio, tiene sus galardones. Vale la pena el esfuerzo. Todos, ¿verdad? Vamos a recibir algo del Señor cuando el Señor nos tenga ahí en gloria. Algo vamos a recibir por el esfuerzo que hacemos cada uno en las posiciones en las cuales estamos, tenemos, y los que no tienen, con que usted llegue y el Señor como quiera quiere que usted haga algo también. El Señor nos ha llamado a su viña y siempre hay trabajo en su viña. Así es que meditemos en eso y en este 2020 afiancémonos bien del Señor y oigamos bien las cosas que hemos oído. Hay que poner en práctica todo lo que el Señor nos ha dicho para poder llegar a la meta y que el 2021 lo lleguemos, ¿verdad? Con gran esfuerzo, pero con gran bendición, porque yo sé que hay que esforzarse. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. Este ha sido el mensaje de hoy. Que el Señor nos siga añadiendo más bendición mientras meditamos en Él el día de mañana. Que el Señor nos sus bendiciones. Con un canto vamos a despedir, pero si alguien necesita oración, si alguien quiere que oremos, a lo mejor está pasando algún momento difícil, se le hace difícil este caminar y se le hace que el 2020 va a ser difícil. Mire, con el Señor es fácil. Con el Señor es fácil porque dice, venir a mí los que están trabajados, los que están cargados, yo los haré descansar. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Conmigo vas a poder llegar a la meta. Si hay alguien que necesita recibir a Cristo como Salvador, también puede pasar. Si hay alguien que necesita reconciliarse, también. Lo que usted necesite, que el Señor, yo sé que el Señor está dispuesto a bendecirlo, pero si ya con el mensaje usted cree que ya el Señor nos habló, ahora hay que ponerlo en práctica. Vamos a adorar a Dios y así nos despedimos. Acuérdese que mañana tenemos esos baby shower y esos cumpleaños de estos niños. Por ahí están los niños que van a cumplir años, una niñita y un niñito. Y aquí está también la pareja que tienen su baby shower, así es que mañana estemos allí con los hermanos, apoyándolos y gozándonos allí, todos juntos en armonía. Adoremos a Dios y así nos despedimos. Gracias, Señor. Sí, Señor, adore a Dios. Gracias, Señor. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará.
tú nos vas a sostener en este 2020, Señor, porque estamos de tu mano, Señor. Tú no nos vas a soltar, Señor. Queremos llegar a la meta, Señor, en este 2020, que podamos llegar, Señor, hasta el final del año, Señor, agarrados de tu mano, Señor, que así podamos, Señor, cruzar este Jordán, Señor. Yo sé que tú, Señor, no nos vas a soltar, Señor. Así te pido por remanente fiel, Señor, por cada uno, Señor, los que no están, los que no vinieron, Señor. Así te pido que nos sigas ayudando a todos, Señor amado. Y así te pido que nos lleves a nuestros hogares, guárdanos, protégenos, yendo a nuestros vehículos, guarda nuestros vehículos, que lleguemos con bien y que tengamos descanso en esta noche y el día de mañana también, Señor, estar reunidos allá en estas fiestas que vamos a estar celebrando, Señor, con estos niños, este baby shower, Señor, que podamos todos llegar y compartir y disfrutar, Señor, en compañía de todos los que vamos a llegar, Señor. En el nombre de Jesús, llévanos con bien, Señor, y así en tus manos nos ponemos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hacia adelante. Saludos unos a los otros. Mañana estamos allá. Lleguen. Va a haber comida, va a haber de todo, pasteles, va a haber